2, 3, va. Okay. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Sofía Larisa Quispe Lucano y el día de hoy vamos a presentar nuestra evaluación T3. Empezamos con un breve resumen con lo que viene siendo acerca de texturas. Es importante entender qué son las texturas en OpenGL y por qué estas son utilizadas en gráficos por computadora. Como bien sabemos, las texturas son imágenes de patrones que se utilizan para dar una superficie a objetos 3D, para darles una apariencia, como saben, más realista, sin que se muestre solamente en 2 dimensiones. Como bien se sabe, 3D son 3 dimensiones, lo cual esto nos va a ayudar. Actualmente sabemos que las texturas se utilizan en videojuegos, simuladores, aplicaciones, en realidad virtual, que es bien conocido. Gracias a ellas es que podemos representar varios materiales como madera, metal, vidrio, cobre, diferentes tipos de texturas. Eh, ¿Qué es lo que sabemos acerca de texturas? En OpenGL, una textura se carga en memoria y luego se aplica a un objeto mediante coordenadas especiales que indica cómo debe colocarse sobre su superficie. A continuación, voy a mostrar lo que viene siendo el ejercicio número 1 y cómo es que este funciona. Continuando con el ejercicio 1, que es acerca de texturas, vamos primero con el encabezado, donde se muestran acá la librería CLUD, donde se va a ver las ventanas, eventos y figuras, y include stdlib.h, donde nos va a ayudar a hacer las funciones estándar. Luego vemos la función del ángulo, que acá este nos va a ayudar a controlar la rotación del objeto. Y glue init, textura Ruby, que nos va a ayudar al identificador de la textura. Primero empezamos lo que viene siendo con la función de crear textura Ruby, como se puede ver acá. Damos la definición y el tamaño de la matriz, que viene siendo esto. La textura será de 64 píxeles por 64. Y GlueByte, donde se va a ver cada píxel guarda 3 valores de RGB. Ahora vamos a hacer un llenado de píxeles, donde vamos a hacer el uso de un for. Se va a hacer el bucle, va a recorrer todos los píxeles al poner el rojo muy alto y el verde y azul muy bajos. El resultado será el rojo intenso, donde se va a mostrar el color rubí en un color plano. Ahora vamos con el registro y configuración de la textura, donde se va a hacer uso de GL Texturis y textura Ruby, que está acá, el cual nos va a ayudar. Nos piden OpenGL un ID de textura. Luego vamos con GL Texture Ruby, donde se va a activar esta textura para poder configurarla. Y por último va a ser esta parte de acá, que es GL Parametry, donde nos va a ayudar nos va a indicar cuándo la textura se va a ver más pequeña o más grande, ya sea en su tamaño real, donde el OpenG le va a suavizar todos los colores, donde acá se puede ver. Y el Text Image 2D, ahí eso nos va a ayudar, es clave para que la imagen se pueda ver en un RGB de 64 con 64 píxeles, como se mencionaba. Ahora vamos a usar la función void inicializar luces. En la parte de inicializar luces se va a configurar lo que viene siendo la luz y la profundidad, haciendo uso de GL enable, lighting, light y depth test. Acá va a ser se activa el sistema de iluminación en GL lighting. En GL light 0 se enciende la luz número 0. Y depth test se va a hacer lo cercano, tapa correctamente de lo lejano. Como bien sabemos, sin el GL depth test, las caras traseras del icosaedro se dibujarán encima de las delanteras. Ahora vamos con la activación de texturas, donde acá se va a hacer uso, como se sabe, el GL Enable Textura 2D habilita el uso de la textura en 2D y el crear textura, el cual lo vamos a llamar, acá se genera la textura roja. Esto viene siendo a lo que se presenta en la función anterior. Ahora vamos con las coordenadas automáticas de textura. El icosaedro de GLUT no trae coordenadas de texturas propias. Entonces acá lo que pide es que se calcule automáticamente
haciendo uso de GLSP Map. Este, este le va a producir un efecto reflejo, como si la gema reflejara en los ejes horizontales, va a reflejar el color en los ejes horizontal y vertical de la textura. Ahora pasemos a la función de dibujar. Aquí es donde se va a ejecutar cada cuadro. Vamos con la que viene siendo la cámara y proyección. Vamos acá en GL Projection, acá va a ser la matriz, se va a ir proyectando el GL Load Identity, el reinicio y el GL Perspective, donde se va a presentar donde se va a hacer uso de, de los parámetros para poder dibujar lo que viene siendo el icosaedro, el rubí. Ahora vamos a pasar por el material tipo rubí, donde se va a llamar, se ponen todos los parámetros de la luz, de la luz ambiente, luz difusa, especular y brillo. Luego esto va a ser llamado, se va a hacer también lo que viene siendo la animación y dibujo del objeto, haciendo uso de estos parámetros, poniéndole texturas y colores. A continuación pasamos a la función 5, que se va a redimensionar la ventana donde hacemos uso de GL with Port. Acá es donde se va a ajustar el dibujo de acuerdo al tamaño que le hemos dado. Luego en la función 2, donde se va a hacer uso de GL Post Read Play y GL Timer Func. Acá es donde nos dice que cada 20 milisegundos se va a pedir redibujar y se va a programar a sí misma. Luego pasamos a lo que viene siendo la función del main. En el main, bueno, este nos va a ayudar a poder activar todo lo que viene siendo de las funciones anteriores, se les hace un llamado y para así poder funcionar lo que viene siendo nuestra tarea de texturas. Yamili, ahí para. A continuación vamos a ejecutar nuestro proyecto. Como se puede ver después de realizar todas estas funciones, le damos a ejecutar y se va a presentar lo que viene siendo un icosaedro con la textura de rubí. Ahí se puede ver el movimiento que tiene cada 20 milisegundos, se va a ir redimensionando y se va a ir escribiendo y se puede ver ahí. Gracias. Soy la estudiante Yajaira Belén Mamani Becerra y continuando con la explicación del código de texturas, sigo con el código número 2. En este caso, hemos desarrollado un proyecto representando a una tierra tridimensional con una textura de iluminación. Empezamos generando las librerías que vamos a utilizar, las de OPGL, que son Glut y Glue. Empezamos con la declaración de variables globales que van a ser necesarias para controlar nuestra animación. Ángulo, quien va a definir la rotación de la Tierra, y en donde se almacena la librería de GlueInt para la textura de la Tierra, y la otra que es para que utilizamos para generar la esfera. Empezamos con del crear textura. Aquí estamos declarando una variable quien va a almacenar los píxeles que van a influir para colorear la tierra. Además, vamos a utilizar lo que son el tamaño de las matrices y estamos empezando con un bucle y vamos a empezar a definir aquí en esta parte de aquí. Esta primera fila son las que definen los continentes, el color de los continentes y de los océanos. Posteriormente, estamos enviando la textura a la memoria gráfica y donde estamos ejecutando con text imagen. Para inicializar con los entornos gráficos, estamos utilizando el buffer de profundidad y después seguiremos llamando a la función para crear la textura de la tierra.
Seguidamente vamos a utilizar el puntero con el que vamos a empezar a dar forma a la esfera. Seguimos con vamos a configurar también la suavidad de la suavidad de la iluminación y también estamos activando las fuentes de luz que están ubicadas en una posición de 5.5.1. En este caso, la iluminación nos va a permitir que la esfera tenga un aspecto más realista. Luego empezamos a dibujar la escena con la función que es la encargada de renderizar el cuadro de la animación. Primero vamos a configurar la perspectiva mediante Glued Perspective y luego que es el encargado de proporcionar profundidad. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a trasladar la escena 10 unidades hacia el fondo para visualizar mejor la, la textura, la esfera. Luego estamos aplicando una rotación que va a ser que estamos utilizando el ángulo. Luego de esto se activa la textura que hemos creado, en este caso se llama textura tierra. Y después estamos dibujando el radio de la esfera, que son 3 unidades. Incrementamos el valor, aquí estamos incrementando el valor del ángulo para producir el movimiento de la rotación. Y finalmente cerramos con un Glue Swap Buffers para mostrar la imagen sin parpadeos. Aquí mostramos la función 1, quien nos está permitiendo ejecutar la ventana para que cambie de tamaño. Y en la función 2 estamos actualizando mediante un viewport para controlar la animación. Y el main es quien nos permite inicializar este proyecto y estamos llamando a todas las funciones que nosotros hemos creado. A continuación voy a mostrar cómo es que ejecuta este código y estamos mostrando la tierra con una textura, tiene colores verdes y azules y está rotando de una manera antihoraria. Gracias. Buenas noches, soy la estudiante Milagros Jacqueline Carrasco Zorrilla y voy a explicar el ejercicio número 3 del tema de texturas. Bueno, este programa lo que se está desarrollando es un cubo tridimensional inspirado en un bloque de Minecraft utilizando las texturas en OpenGL. El objetivo principal fue aplicar lo que es diferentes texturas a cada cara del cubo para simular la apariencia de un bloque de pasto. Bien, lo primero que tendríamos que hacer es crear 3 texturas, uno que es textura para pasto, el otro textura de tierra y el otro textura lado, el cual combina ambos colores para representar los lados característicos del bloque, lo que es esto de Minecraft. Estas, es- estas funciones se almacenan en GL Textures, Big Textures y Text Imagen 2D. Luego, posteriormente, sigue la función de inicializar, en donde se activa el uso de texturas con G-Enable DevTest, lo que permite visualizar correctamente los objetivos en 3 dimensiones. Luego seguimos con la función dibujar cubo Minecraft. Esta función es la encargada de construir lo que es el cubo y para ello se utiliza el Beijing Qualls, el cual para dibujar cada una de las 6 caras del cubo. Y antes de dibujar una cara, se selecciona la textura correspondiente mediante el Beijing Textures. Luego se utilizan las coordenadas text color para indicar cómo se debe colocar la imagen sobre la superficie del cubo.
Y a continuación seguimos con la función dibujar. Ahí es donde se configura la visualización de la escena utilizando el perspective, el cual genera el efecto de profundidad. Después el transleve, el cual desplaza el cubo para que pueda observarse correctamente dentro de la ventana, el GL Rotalev, el cual permite que el objeto gire continuamente, facilitando la observación de todas las caras texturizadas. Bueno, a continuación voy a ejecutar el código para que se pueda observar. Y aquí, como pueden ver, está que gira en el eje X y en el eje Y. Y bueno, gracias a estas texturas, cada cara del cubo presenta una apariencia diferente, logrando lo que es la representación similar a uno de los cubos en Minecraft, y demostrando cómo las texturas permiten mejorar significativamente el aspecto visual de los objetos tridimensionales en OpenGL. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Alex Iván Atkin Díaz. Ahora voy a explicar el ejercicio de buffer de profundidad. Vamos a ver cuál es la importancia de este código al momento de trazar imágenes. Nos dice que el buffer también es conocido como buffer de profundidad. Es una técnica utilizada en OpenGL para determinar qué objetos deben ser visibles cuando varios elementos se encuentran en una misma escena tridimensional. Su principal función es almacenar la profundidad de cada píxel a comparar las distancias entre los objetos y el observador. También nos dice que la importancia radica en que permite representar correctamente escenas 3D, evitando que objetos lejanos aparezcan por delante de otros que se encuentran más cerca. Gracias a este proceso, OpenGL puede mostrar las imágenes de manera más realista y ordenada. En aplicaciones como videojuegos, simuladores y modelos tridimensionales, el uso de buffer de profundidad es fundamental para lograr una visualización correcta de los objetos y mejorar la calidad gráfica de la escena. Ahí tenemos algunas funciones utilizadas, parámetros de las funciones, pasos a utilizar, aplicación del buffer, y ahora continuamos con el ejercicio 4, que voy a pasar a mostrar el código. Bien, acá instanciamos la librería include glue. Estamos almacenando en variables los ángulos de rotación. Vamos a utilizar un identificador de textura que genera por OpenGL. Vamos a crear una ventana de textura. Acá creamos la matriz de cómo queremos que sea. Generamos la textura mediante código. Alternamos cuadros blancos y negros porque nosotros hemos cogido la textura del ajedrez. Entonces, seguimos creando un identificador para la textura. Activamos la textura creada. Enviamos la textura a memoria de la tarjeta gráfica. Suavizamos la textura cuando se amplía o reduce con estos parámetros. Configuramos el OpenGL con el init, activamos todo, lo llamamos, definimos el color de fondo, generamos la textura. Entonces continuamos con el dibujo del cubo. Comenzamos el dibujo de los cuadritos, cara frontal, la cara posterior acá con sus parámetros, todo vértices, cara izquierda, cara derecha, cara superior, cara inferior. Función que dibuja cada fotograma, lo tenemos el display, para limpiar la pantalla y el buffer de profundidad. Aplicamos la rotación, dibujamos otra vez el cubo, mostramos la imagen. Ahora, el control de teclado, acá le hemos dado la opción para interactuar. No solo que interactuemos, sino que también haya texturas. Damos las flechas que modifican los ángulos de rotación en sus parámetros, rotación X, rotación Y. Ajustamos la ventana cuando cambia de tamaño. Función principal, acá es el main. Todas las funciones lo empezamos a llamar para que no nos dé error al momento de ejecutar. Ahora paso a ejecutar el código. Y bien, acá tenemos
el ejercicio número 4. Como bien vemos, es un tablero de ajedrez, un cubo. Si pasamos a mover con teclas, se mueve correctamente. Vemos también que la parte de atrás está todo libre y se nota una profundidad que el cubo sobresale. Y ahí está la demostración. Vamos a girar al otro lado y volvemos a su posición normal. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, profesor. En esta oportunidad voy a exponer lo que es el Z-Buffer. Este programa de OpenGL o en OpenGL muestra cómo funciona el Z-Buffer, el mecanismo que determina qué objeto tapa a cuál según su distancia a la cámara. Arriba de todo tenemos a la variable ángulo de tipo float, que se inicializa en 0 y después va aumentando para controlar la rotación de los cubos. En la función init se activa el Z-Buffer con el GL-enable, GL-tips test y se pone el fondo negro con el GL Clear Color 0.0, 0.0, 0.0 y el 1.0. Si en esta línea OpenGL dibuja los objetos en el orden que se los pidas, sin considerar cuál está más cerca. En la función display, es la que se ejecuta cada frame, limpia la pantalla y el Z-Buffer. Los dos juntos porque si no limpias el buffer de profundidad, los valores del frame anterior arruinan el siguiente. Luego mueve todo el mundo 8 unidades hacia atrás, que es como simular una cámara alejándose, ya que en el OpenGL no hay cámara real. Después dibuja los dos cubos, el cubo rojo y el cubo azul. El cubo rojo va a la izquierda y 2 unidades hacia el fondo, es el que se encuentra más lejos. Y el cubo azul se va a la derecha y va al frente. Cuando se superponen, el Z-Buffer compara la profundidad de cada píxel y muestra automáticamente el que está más cerca, que es el azul. Cada cubo usa el GLPlush Matrix y el GLPop Matrix para aislar sus transformaciones y que no se mezclen. Luego tenemos a la función Reshape. Este ajusta lo que es el área de dibujo y se configura la perspectiva cada vez que cambia el tamaño de la ventana. 45 grados de campo visual y visibilidad entre 1 y 100 unidades. La función Timer. La función Timer. Acá está. La función Timer se llama cada 16 milisegundos, sube un grado al ángulo, pide redibujar la pantalla y se vuelve a programar por así sola. Así genera la animación de 60 frames por segundo. Luego tenemos al main. Aquí en el main básicamente se inicializa todo. Lo importante acá es el deep para el Z-Buffer, el Glut Ini Display Mode, Glut Double, Glut RGB y Glut Deep. Acá tenemos el Glut Ini Windows Size 800 por 600 que se crea la ventana. Se registran las funciones que Glut va a llamar automáticamente, como es el display, el reshape y el timer. Acá podemos ver el código ejecutándose, lo que es la demostración del Z-Buffer. El cubo azul va más adelante y el cubo rojo va hacia atrás. Muchas gracias.